Listo, empezamos grabación. Pues hola a todos, bienvenidos a este primer diálogo latinoamericano. Iniciamos con esta sesión entre México y Venezuela y estamos muy contentos de recibir a algunos jóvenes líderes de Venezuela que nos van a estar compartiendo un poquito de su experiencia en torno al tema de la democracia. Estamos por aquí Martín, Emilio y yo, Paloma Carreño, que vamos a estar moderando un poquito este diálogo para conocer las inquietudes que tiene la juventud en torno a la democracia, ya que es en este momento un tema súper relevante para Latinoamérica, por las elecciones que va a haber en más de nueve países de Latinoamérica. Entonces, hay muchas inquietudes, hay muchas dudas, hay muchos contrastes. Y es justamente eso lo que queremos compartir en este diálogo. Martín, ¿estás por ahí? Bueno, pues gracias por la introducción. Paloma, es muy importante, digo, ya nos presentamos nosotros, estamos acá en México, pero sería muy interesante que quienes nos están viendo a través de este video en Facebook puedan enterarse el gran perfil de chicos que están desde Venezuela acompañándonos en este diálogo. Entonces, pues no sé si Emilio quieras platicarnos quién está con nosotros de este lado. Listo, ya tengo el micrófono encendido. Buenas tardes. Por nuestra parte, con nuestros invitados, tenemos a María, levanta la mano. Tenemos a Francesca Márquez, activista por los derechos humanos. Ella es punto focal regional del Objetivo de Desarrollo Sostenible e integrante del Comité de Mujeres Líderes de la OEA. Y por otro lado tenemos a Carlos Carrasco, también es un activista social, periodista, director de la Asociación Civil Caricao Propone. Paloma. Listo, pues ellos son las personas que van a estar acompañando y compartiendo sus opiniones con nosotros. Martín. Faltó mencionar que también nos acompaña Roland García, quien es abogado, presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Venezuela y además es el presidente de la Fundación de Derechos Humanos de Llanos. Roland, muchas gracias también por acompañarnos en este diálogo, al igual que para Francesca y para Carlos. Gracias por acompañarnos de verdad en este ejercicio. Y pues bueno, justamente la idea de este diálogo tiene que ver con que, pues bueno, sabemos que hablar de democracia es algo sumamente complicado y más en nuestro contexto, ¿no? Si intentamos desbaratar de forma teórica los conceptos, nos vamos a dar cuenta que es un tema sumamente difícil de definir, como lo decía Sartori, pero que si nos vamos a los conceptos más básicos, la democracia tendría que ser ese sistema político en el que el gobierno pueda gobernar al pueblo y en donde también, como lo decía Spinoza, podamos darnos cuenta que la democracia es el sistema político que hasta ahora conocemos como el más justo y el que tendría que dar pues las leyes para que las personas puedan desarrollarse y gozar de la suficiente libertad y las comunidades puedan tener bienestar. Vemos que pese a que es ese contraste de lo que debería ser la democracia, hay indicadores como desde el estudio del Latinobarómetro que nos decía que, por ejemplo, el año pasado, en 2017, pues bueno, la satisfacción de la democracia volvió a caer como ha estado cayendo cada año en la región, ya que pasó del 34% en 2016 a un desencanto del 30% por una aprobación con los gobiernos y además nuevamente bajó también, según el estudio de la aprobación de los gobiernos, bajó de 2017 a 2000, de 2016 a 2017. Ahora, hay una gran paradoja en este tipo de estudios porque de repente pareciera que cuando se le pregunta a las personas sobre cuál es la percepción que tienen sobre la democracia y la calidad de democracia que tienen, en toda América Latina vamos hacia la baja, pero en Venezuela a veces hay una paradoja que podríamos preguntarnos. ¿Ustedes creen que la forma en cómo se entiende la democracia es distinta en Venezuela? O más allá de eso, ustedes en términos muy prácticos, cómo podrían entender la democracia? Vamos a darle primero la palabra por 2 minutos para que nos explique Carlos.
Hola, muy buenas tardes, agradecido por la oportunidad. Bueno, yo creo que la experiencia que nosotros hemos tenido estos años en Venezuela, sobre todo los jóvenes que hemos vivido en carne propia lo que ha sido un proceso de, digamos, de elevación de un régimen que empezó siendo autoritario y hoy por hoy ya es represivo, ya lo podemos calificar de totalitario. Cuando tú ves un poco el panorama histórico de estos últimos años en Venezuela, te das cuenta que el cuestionamiento que estamos haciendo los jóvenes va inclusive mucho más allá del tema de la democracia. Eh, Quizás para algunas personas en la región de América Latina, Venezuela simplemente es una democracia que puede estar pasando por una crisis, pero hay que entender que en este siglo, en el siglo XXI, donde estamos hoy parados, la democracia es mucho más que elecciones. Y esa ha sido una frase muy de los jóvenes en Venezuela. La democracia es más que elecciones. La democracia tiene que ver con participación ciudadana, la democracia tiene que ver con instituciones transparentes, la democracia tiene que ver con libertad de prensa, que hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces, creo que el error que estamos cometiendo en algunos países de América Latina es simplemente calificar que Venezuela no está en algún tipo de régimen dictatorial simplemente porque se realizan elecciones. Pero nos estamos dando cuenta de que así como la tecnología avanza, así como ciertas instituciones políticas avanzan, las instituciones que quieren reprimir a la gente también avanzan y tienen maneras más sofisticadas de legitimarse. Y el hecho de legitimarse por un voto no significa necesariamente que sea democracia. Entonces yo creo que hacia allá nosotros deberíamos ir en nuestro análisis. Gracias, Carlos. Francesca, es tu turno para que nos contestes cómo tú, desde joven venezolana, puedes entender y vivir la democracia. Francesca, ¿estás Hola por a aquí? todos. Sí, hola, buenas noches. Bueno, principalmente, tal como Carlos lo mencionaba, en efecto, pues la democracia es un concepto muy amplio y además es un concepto que se ha venido distorsionando a lo largo de la historia de la humanidad. En un principio, pues podemos reconocer a la democracia como un sistema político y también como un mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, lo que hemos venido observando y desde una visión, digamos que de la juventud venezolana, es importante destacar que la democracia existe una paradoja del poder ciudadano a raíz de esa tergiversación de las ideologías y de cómo se han venido manipulando las ideologías, digamos que enlazándolas con lo que se entiende como democracia. Es muy importante destacar esa relación que existe entre voto, derecho al voto y democracia, porque se debe destacar que no siempre el derecho al voto y el hecho de que existan unas elecciones, existe democracia en un país. Hay otros mecanismos y otros indicadores que indican, en efecto, y valga la redundancia, si existe o no existe la democracia. Entonces son cosas que se deben considerar. Es decir, el voto no es democracia. Ok, perfecto. Muchas gracias, Dalia Francisca. Vamos a escuchar ahora con la misma pregunta a Roland. Amigo, tienes 2 minutos para que nos respondas la pregunta. Amigo, creo que tienes que quitar que el micrófono está apagado. Nos parece que está apagado tu micrófono, amigo Roland. ¿No será que lo tienes por ahí cancelado? Listo. Ahora, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, 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 ya se escucha, Roland. Gracias.
Te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, ¿no? En efecto, retomo lo que ha dicho Carlos y lo que ha dicho Francesca. No podemos hablar de democracia, por ejemplo, en Venezuela, cuando existen presos políticos, cuando hoy por hoy existen más de 200 presos políticos por pensar distinto. No podemos hablar de democracia cuando sencillamente se está llamando a un proceso electoral y los candidatos están inhabilitados, y que la democracia no es solo elección. La democracia va más allá, la democracia apunta hacia que los poderes públicos tengan autonomía, a que el sistema judicial pueda funcionar y que Latinoamérica entienda que no solo un proceso electoral puede decir que en un país hay democracia. Yo creo que uno de los mayores reflejos de eso es Venezuela, en donde hoy por hoy el gobierno ha avanzado en su auge totalitario, dictatorial, que persigue, que instiga a quienes piensan distinto. Yo creo que la tarea de aquí debe partir a que más allá de lo que estamos haciendo, cómo podemos avanzar en estos diálogos para América Latina y entender, dejar por claro la frase de que no solo una elección puede traducirse en democracia, sino por el contrario, hay gobiernos de América Latina que han utilizado las elecciones para perpetuarse en el poder y que de esa manera utilizan las instituciones del Estado para secuestrar el voto, que es una herramienta que tiene todo ciudadano para poder cambiar. Hoy por hoy en nuestro país el voto no se cuenta y muchas más cosas añadidas a esto. Entonces, en concreto, yo creo que para poder avanzar con todos estos temas, Latinoamérica tiene que analizar y entender que hoy por hoy en Venezuela votar no significa cambiar. Hoy por hoy en Venezuela ir a votar, lo que te indica es que tu voto no va a ser valorado, lo que te indica que tu voto no va a ser contado y lo que te indica que se va a un proceso electoral en el que no hay observación electoral internacional, en el que no hay un padrón del registro electoral depurado. No podemos hablar de democracia en Venezuela cuando, por ejemplo, existen más de 700.000 personas que están fallecidas y aparecen votando. No podemos hablar de democracia en nuestro país como cuando, por ejemplo, los consulados en otros países no permiten que los jóvenes que están allá de nuestro país se inscriban para participar. No podemos hablar de un proceso electoral, le decía, cuando existen más de 200 presos políticos y muchos de ellos inhabilitados. Entonces, en definitiva, creo que la frase que ha mencionado el compañero Carlos es una frase elemental. De elecciones no solo es democracia. Gracias, Roland. Emilio, tienes la palabra. Bueno, chicos, pues de verdad que muchísimas gracias. Es ilustrador el que podamos contrastar la concepción teórica de la democracia con la práctica, con cómo la estamos viviendo los latinoamericanos, porque además es una realidad distinta en cada país. Por un lado, había autores como Schumpeter que decían que la democracia era un mecanismo simplemente para elegir a las élites que habrían de gobernarnos. Y que... ¿Podemos apagar el micrófono para que esté un poco más limpio, por favor? Voy. Y bueno, que en esta elección de nuestras élites, pues era el mecanismo que tenía la población para sancionar a los gobernantes que habían sido malos y para premiar a los que habían sido buenos mediante el voto. Pero vemos que esta es una realidad que ha quedado desfasada, que el término de la democracia se encuentra desbordado y que ahorita hay una exigencia de que la democracia sea mucho más. Y hay una exigencia de que la democracia cumpla sus promesas históricas. Y la realidad es que no las está cumpliendo, que vemos que le falta mucho. Y entonces en este contraste del concepto versus la realidad, pues es muy importante porque ahorita en Latinoamérica se van a estar llevando elecciones en más de 9 países, entre los que está México, Venezuela, Colombia, Cuba, Perú, Puerto Rico, Paraguay y las recientes que hubo en Estados Unidos.
Entonces, por lo menos aquí en México, estas elecciones vamos a elegir a más de 3,000 funcionarios en los 3 niveles de gobierno. Es decir, va a haber 3,000 elecciones tanto en lo federal como en lo local para presidentes municipales, gobernadores, el presidente de la República, diputados, senadores. Y lo que sorprende es que en este momento histórico tan relevante por la coyuntura y por el gran número de gobernantes que vamos a elegir, pues las estadísticas dicen que el 72% de los mexicanos consideran que no se puede confiar en las instituciones, que no se puede confiar en nuestros gobernantes, en los mecanismos que tenemos para elegirlos, en el sistema judicial, en los policías que se encargan de velar por nuestra seguridad. Entonces, pues es una situación que nos preocupa y por eso nos gustaría preguntarles, en lo práctico, ya habiendo definido un poco el concepto de democracia, en lo práctico, ¿qué es necesario para que haya democracia? En el entendido de que la democracia es más que las elecciones, sino un arreglo institucional, ¿qué debe existir para que haya democracia? Entonces, nos vamos por ahí con Carlos para que nos comparta su opinión en este tema. Gracias. Bueno, yo creo que hay una parte importante que muchos países en América Latina compartimos y tiene que ver con el contexto en el cual se realizan las elecciones. Evidentemente, en este caso particular por el régimen político que tenemos. Pero más allá de eso, nosotros en Latinoamérica tenemos un contexto lleno de violencia, tenemos un contexto lleno de grupos armados, tenemos un contexto de grupos vinculados con el narcotráfico, vinculados con el crimen organizado, y a pesar de que en principio no se puede haber una conexión directa entre el crimen organizado y cómo se pueden realizar las elecciones, sí las hay, tiene mucho que ver. Nosotros en Venezuela hemos tenido la experiencia de cómo grupos armados vinculados con el crimen organizado, vinculados con el narcotráfico, coaccionan a la población para ir a votar por determinado candidato. Y hemos tenido casos extremos donde esos grupos armados han atacado o inclusive asesinado a personas que se encontraban haciendo la fila para ir a votar. Y yo digo que es algo que compartimos en América Latina, porque si uno revisa un poco los casos, por lo menos en Colombia, en las zonas rurales, en Centroamérica, inclusive en México también, en algunas zonas rurales, vemos que hay una presencia de grupos armados, del crimen organizado, del narcotráfico, grupos que se hacen con la función que le corresponde al Estado, y eso tiene una influencia directa en cómo se eligen esos gobernantes, en cómo se llevan a cabo esas elecciones. Entonces yo creo que hay un factor importante que tenemos que empezar a analizar cuando hablamos de elecciones en América Latina, que es, bueno, ¿cómo está el contexto de la seguridad? ¿Cómo está el contexto de la violencia en esas zonas? Porque eso es mentira, que una población sumida en la violencia, sometida por el crimen organizado, va a poder elegir un buen gobernante. De alguna u otra forma eso va a afectar la gobernabilidad y el sistema que se tenga. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el elemento que tú mencionas es súper importante. Cómo se está ejerciendo el poder para proteger a los ciudadanos para que ejerzan esos derechos políticos, porque no basta que estén plasmados en la Constitución, sino que se tienen que generar los mecanismos para que la población los pueda ejercer. Entonces, pues sí, considerar el contexto de la violencia. Francesca, ¿tú qué opinas? ¿Qué elementos deben existir para que podamos hablar de que hay democracia? Tu micrófono está apagado, Francesca. Ok, sí, bien. Creo que en primer lugar lo más importante para que exista democracia es que exista institucionalidad. Si en un país no tenemos institucionalidad, no podemos hablar de que exista una democracia.
Esto va directamente ligado con la existencia del Estado de Derecho y la protección de ese Estado de Derecho, ya que a raíz de una separación de poderes, que son las que garantizan la existencia del Estado de Derecho, es que podemos hablar de una institucionalidad sólida en una nación y por lo tanto podemos hablar de democracia. De lo contrario, podríamos encontrarnos con un sistema que concentre los poderes. Y si concentra los poderes, pues puede existir manipulación del poder ejecutivo, legislativo, judicial, o también, o bueno, en realidad es algo que viene totalmente ligado, se genera la corrupción. Y es allí donde vemos directamente afectada la democracia. Entonces, en pocas palabras, yo creo que siempre que exista institucionalidad sólida, se va a garantizar el Estado de Derecho y por lo tanto la democracia. Muchas gracias, Francesca. Sí, justamente eso es lo que mencionábamos, ¿no? La importancia que tiene el arreglo institucional en que exista la democracia más allá de las elecciones, más allá de que los ciudadanos puedan votar, que existan los mecanismos institucionales para poder tanto ejercer los derechos políticos y ciudadanos, como garantizar la seguridad, como lo mencionaba Carlos. Y no sé cuál sea la opinión de Roland sobre este tema. ¿Nos escuchas por ahí, Roland? Roland, ¿estarás por acá, amigo? Se oye. Te escuchamos. Ahora me escucha. Bueno, evidentemente que soy de los que piensa que la libertad de expresión es uno de los factores más alineados al tema de la democracia. Evidentemente porque hoy por hoy en nuestro país los medios están censurados, hoy por hoy no hay canales de comunicación en los que los ciudadanos puedan expresar sus ideas libremente, en el que un ciudadano pueda tener la misma igualdad de condiciones que pueda tener otro candidato. Entonces, dentro de ese marco, creo que la libertad de expresión juega un papel sumamente importante vinculado al tema de la soberanía. No podemos hablar de cuando hoy por hoy en nuestro país no hay soberanía, en hoy por hoy en nuestro país lastimosamente nuestras instituciones en las que hacía referencia Francesca están intervenidas por personas vinculadas al gobierno de otros países, por cubanos, por chinos, por rusos, y en ese sentido yo creo que la percepción que estamos dando es que el tema de la libertad de expresión y el tema de la soberanía va mucho implicado a lo que tendría que ver el resultado de poder tener en un país una democracia y que esa democracia en definitiva sea emprendida en mejores sentidos, es decir, con medios totalmente en los que los ciudadanos puedan expresarse, es decir, en donde tengamos instituciones que funcionen y que no estén al servicio del poder público. Por ejemplo, hoy en día tenemos un caso muy inédito, que es que quien convoca a unas elecciones no es el Consejo Nacional Electoral, como sería en cualquier país del mundo, en cualquier país de la región, sino por el contrario, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa de manera ilegítima, inconstitucional, violando todos los preceptos constitucionales. Entonces, en lo concreto, creo que la libertad de expresión, vinculándola con el tema de la soberanía, en la práctica se ejercería la democracia. Gracias, Roland. Emilio. Aquí estoy. En las últimas elecciones presidenciales votaron aproximadamente un 46% de los jóvenes, pero en estas elecciones que se está por definir la próxima presidenta de México,
Los jóvenes son el grupo de edad más grande, pues según datos de la organización Jóvenes en Movimiento, una de cada 4 jóvenes mexicanos cuentan con un porcentaje de que 1 de cada 3 están inscritos en el padrón electoral, tienen entre 18 y 29 años de edad. Estamos hablando de que son personas con una amplia capacidad productiva, con una amplia capacidad de discernir su futuro. Sobre todo, tienen la capacidad de discernir el futuro del país cuando se da esta oportunidad. Pero nos encontramos con una problemática. Más de 26 millones de jóvenes tienen la posibilidad de votar cuando las últimas elecciones se ganaron con 19 millones de votos. ¿Ustedes qué opinan de la participación de los jóvenes para fortalecer los procesos democráticos? Podemos empezar con Francesca. Sí. ¿Qué opinas tú de la participación de los jóvenes para fortalecer los procesos democráticos? No te escucho. Dalia, Francesca, la pregunta que te hacía Emilio era específicamente, ¿qué opinas tú de la participación juvenil para fortalecer de los países en América Latina? Ok. Sí, bueno, la participación juvenil en estos procesos electorales es fundamental, además de que es indispensable porque justamente los jóvenes somos quienes tenemos la responsabilidad de velar porque esos procesos sean limpios y transparentes. Es decir, nosotros debemos ser testigos de que ese proceso sea adecuado y en el marco de la ley. Entonces yo considero y además invito a todos los jóvenes a que se involucren en estos procesos, a que generen grupos de juventud, de participación en los procesos electorales, que sean veedores del voto, que estén en el proceso como tal de contabilización de los votos, ¿sí? Hay distintos mecanismos, incluso en Venezuela existe un movimiento que se denomina Guardianes del Voto. Es un movimiento que tiene por finalidad pues garantizar justamente esto, que las elecciones sean claras y transparentes y pues tratar de contrarrestar la mayoría de los vicios que se pueden presentar en un proceso electoral fraudulento. Oigan, por ahí quisiera un poquito añadir a la pregunta el hecho de que, bueno, ahorita Emilio nos comentaba que en México, por ejemplo, pueden votar 26 millones de jóvenes y que en las pasadas elecciones el presidente que ganó lo hizo con 19 millones de votos. Entonces, esto es como para dimensionar el poder del voto joven que tiene en las futuras elecciones, no solamente de México, sino en general en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo que observamos este peso que puede tener el voto de los jóvenes, se contrasta con que, por ejemplo, en México se considera que los jóvenes estamos votando de forma desinformadamente, que estamos tomando nuestro voto a la ligera, y se menciona así porque al menos a nuestra generación en México no nos tocó vivir lo que es un gobierno represor, no nos tocó vivir la dictadura, no nos tocó vivir lo que es no tener este arreglo institucional que hasta cierto sentido nos protege nuestros derechos, no nos tocó saber lo que era el que desde el Ejecutivo se decidiera absolutamente todo y que no existieran estos contrapesos tan importantes que ustedes mencionaban. Entonces, en la experiencia de ustedes en Venezuela, que a lo mejor les está tocando vivir un gobierno complicado, pues sí nos interesa muchísimo saber qué es lo que ustedes creen sobre el voto joven informado.
un voto joven que vive en este contexto y que nos pudieran compartir a los jóvenes mexicanos, pues justamente la importancia de esto, ¿no? No sé si nos puedas compartir algo sobre eso, Carlos. ¿Tiempo mío? Al parecer se cayó de la llamada Carlos. Y pues también mencionar un poquito esto a las personas que puedan estarnos viendo, que ha habido algunos problemas para entablar la comunicación entre México y Venezuela por la red, porque de repente nos comentaban que se les iba la luz o que se va el internet a ratitos. Entonces, si hay algunas variaciones en las personas que nos acompañan, es por eso. Pero mientras, Roland, ¿podrías compartirnos tu opinión sobre esto? Sí, evidentemente que el voto joven juega un rol, y más que un rol, un papel histórico en Latinoamérica. Yo creo que en la decisión de que cada joven se decida participar de manera informada, de manera consciente, que entienda que su voto refleja el futuro de su país, pero entendiendo de que votando podemos cambiar, y que en los países que hoy por hoy tienen democracias participativas, democracias protagónicas, el voto es utilizado y sirve como herramienta para estar en descontento con las decisiones que hoy por hoy no están en nuestra opinión. Yo creo que el joven hoy por hoy tiene un rol histórico, ese rol de salir a votar, pero más allá de salir a votar es defender ese voto que significa estar capacitado, estar instruido, pero más allá de estar instruido, entender de que en países democráticos se pueden cambiar gobiernos con la participación juvenil, con la defensa, y que ese voto en definitiva termina por marcar la diferencia con los otros sectores del país, porque entendiendo de que los jóvenes son el futuro, pero también son el presente de cada nación. En ese sentido, creo que en la medida en que los jóvenes se organicen en cada país, sea desde su espacio, sea desde su universidad, sea desde un partido político, sea desde una ONG, pero que se organice, que contribuya y que entienda que el voto es una herramienta para cambiar, y que ese cambio va a estar materializado en la medida en que sea un voto consciente, un voto que refleje esperanza, un voto que entienda que va a resolver los problemas de todos los ciudadanos, de esos ciudadanos que hoy por hoy viven en la miseria, de esos ciudadanos por hoy que su ingreso es mucho menor al salario mínimo, de esos venezolanos o latinoamericanos que hoy se sienten abandonados por los gobiernos que hoy los gobiernan. En ese sentido, en lo concreto, creo que la participación juvenil es extraordinaria, que debe estar sumada a que esté orientada, que esté valorada, y que el joven tiene un rol histórico en Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias, Roland. Salvo que Francisco quiera añadir algo, yo sí quería hacer como una de las preguntas, dado que ya no pudimos hacer... ¿Sí me estoy escuchando bien? ¿Sí me escucho o no? Sí, ya te escucho. Okay. En diferentes latitudes, no solamente en México, sino en Colombia y otros países, es muy común que autores hablen de que ciertas ideologías, ya sea de derecha o de izquierda, son las que llevan a los países a establecer, que establezcan dictaduras. Justamente regresando un poquito a la importancia que tiene el voto informado en América Latina, ¿cuál pensarías tú, Dalia, particularmente que tendría que ser como el rol que jueguen procesos como los que hace Olin, por ejemplo, a través de los talleres de voto informado, para que los jóvenes, sin importar qué ideología tengan, reconozcan la importancia de participar en las elecciones, para así también fortalecer sus instituciones democráticas, y con esto que puedan, pues bueno, darle legitimidad a su configuración democrática? Bien. Gracias, Martín, por esta pregunta, porque justamente me permite complementar la anterior. Y bien, yo considero que lo más importante
que se le debe informar a los jóvenes votantes es que no deben votar por personas, porque ese ha sido el gran problema de América Latina e incluso del mundo, que siempre se da la idolatría a la persona, el caudillo, el caudillismo. Es algo que se ha dado mucho en Venezuela y en América Latina. Siempre se elige a una persona y se crea el fanatismo, lo cual deriva luego pues en una corrupción y en un declive de un sistema político por completo. Entonces yo invito a los jóvenes a que voten por proyectos, por un proyecto de país, que voten por generar un cambio. Tal como lo decía Paloma anteriormente, ella mencionó que a la juventud mexicana no tuvo que vivir ese proceso para tener un sistema, una institucionalidad, digamos que hasta cierto punto sólida. Y por ello es que quizás hay un poco de indiferencia al momento de votar. ¿Qué pasa en el caso de Venezuela? Tú ves a niños de edad primaria que ya tienen incluso conciencia política por este proceso que se ha venido dando desde hace ya 20 años, incluso más. Entonces, lo más importante, y destaco, lo más importante a mencionar es que se debe votar es por un programa, por un proyecto de país, pero no por una persona, porque ese es el error. No se debe caer en el fanatismo. Además de ello, también quiero dejar recaída la responsabilidad en los jóvenes del destino de sus países y de nuestras naciones, porque es en nosotros en donde recae la responsabilidad de lo que suceda en nuestros países. Así, y pues velen por garantizar la democracia. Oye, Francesca, pues de verdad que muchas gracias. A mí me gustaría hacerte una última pregunta, porque veo que también ya se nos cayó la otra llamada, pero para concluir un poquito, uno de los recursos retóricos que se ha estado utilizando mucho en países latinoamericanos en estas elecciones, en específico México, es que te dicen que hay el peligro de volverse Venezuela. Y entonces, la verdad es que es un discurso que en lo personal me duele, me lastima que utilicemos esta oración, estas palabras, para referirnos a nuestras elecciones y al contexto venezolano. Entonces me gustaría saber qué piensan o qué piensas tú sobre el miedo de los países latinoamericanos a convertirse en Venezuela. Se está cortando un poquito la llamada. Se está cortando mucho la llamada, Dalia. Sí, oigan chicos, ¿creen que podamos desactivar nuestras cámaras para no saturar tanto la red y permitir que Francesca responda? Ok. Desactivar su cámara y el micrófono. Francesca, ahora sí intentamos escucharte. Ok, bien, como les decía, pues es una comparación que en efecto es dolorosa, y como venezolana que amo mi país, me duele este discurso. Sin embargo, es totalmente comprensible que los países latinoamericanos tengan temor de en sus naciones pues lo que está sucediendo aquí, porque es un secreto para el mundo que estamos viviendo una fuerte crisis humanitaria.
Sin embargo, yo creo que las naciones de América Latina no deberían tener miedo de convertirse en Venezuela. Deberían tener miedo es de no instaurar las políticas necesarias para garantizar la democracia en sus naciones. Deberían tener miedo, caer en el fanatismo e idolatrar a algunos personajes, cieguen su vista y que no que sean capaces de ocasionar la desgracia de su propio pueblo. Esa es esa pregunta. Wow, me pareció un increíble cierre. No hay que tenerle miedo a convertirnos en Venezuela, sino tengámosle miedo a que nuestros gobiernos de nuestros países no generen las condiciones necesarias para no convertirnos en nuestra propia desgracia. Creo que es una increíble palabra de cierre. Lamento mucho que hayan tenido que pues desconectarse, seguramente justamente por lo que comentábamos que está ocurriendo en Venezuela, por estos recortes y esos que hay, recortes que hay a la luz en los que se va el internet, pues lamentablemente no pudieron despedirse de nosotros. José Carlos Carrasco, ni tampoco no Roland García, que bueno, estaban acompañándonos en este diálogo. Creo que entonces, pues algo que hubiera alguna última pregunta, sería pues conveniente que cerráramos agradeciendo profundamente, Francesca, que te pudiste quedar hasta el final, y a todas las personas que nos están viendo en Facebook, recordarles que este ejercicio pues es el primero que se hace. Ojalá que tengamos oportunidad de poder seguirlo replicando con otras compañeras y compañeros, hermanos y hermanas del resto de América Latina, porque habrá mucho que podamos compartir y mucho que podamos reflexionar sobre la democracia en nuestros países. Y pues bueno, créeme que yo en serio me voy conmovido y motivado después de esta última reflexión, porque tal como lo decías, Dalia, pues lo importante justo no está en tener miedo a lo exterior, sino en preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer al interior de nuestros países para fortalecer la democracia, la gobernabilidad y la fortaleza de nuestras instituciones. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Emilio, Paloma, gracias por haber conducido increíblemente este ejercicio y pues vamos a quedar pendientes para ver si esto lo podemos ir replicando de forma pues periódica. Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, los invito a los demás hermanos de América a la serie de diálogos que ustedes están realizando. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.